Crucifixión, resurrección y sustitución por Charles Haddon Spurgeon, 1834 a 1892. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, del versículo 8 al 11. Los hechos a los que estos 4 versículos se refieren constituyen el glorioso evangelio que predicamos. 1. El primero hecho indicado aquí muy claramente es que Jesús murió. Él, quien era divino y por lo tanto inmortal, se sujetó a la muerte. Él, cuya naturaleza humana estaba entrelazada con la omnipotencia de su naturaleza divina, accedió gustosa y voluntariamente a someterse a la espada de la muerte. Él, quien era puro y perfecto, y por lo tanto no merecía la muerte, la cual es la paga del pecado, por nuestro bien aceptó entregarse para morir. Esta es la segunda nota en la escala musical del Evangelio. La primera nota es la encarnación. Jesucristo se hizo hombre. Los ángeles consideraron esto digno de sus cantos e hicieron vibrar los cielos con sus melodías de medianoche. La segunda nota, digo yo, es esta, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Murió como sacrificio. Opino que después que muchos corderos de las manadas de los hombres habían derramado su sangre al pie del altar, era un espectáculo extraño ver al Cordero de Dios llevando a ese mismo altar para ser sacrificado, sin mancha, ni defecto, ni nada parecido. Él es la primicia de la manada. Él es el único, el gran soberano, miembro de la realeza, el Cordero Celestial. Nunca antes se había visto un Cordero semejante. Él es el Cordero que es adorado en el cielo, y es digno de ser adorado por toda la eternidad. ¿Aceptará esa cabeza sagrada sentir el golpe del hacha? ¿Será esa víctima gloriosa realmente sacrificada? ¿Es posible que ese Cordero de Dios de veras se someta a morir? Lo hizo sin ofrecer ninguna resistencia. No abre su boca en el matadero a mano de sus verdugos. Cede a ellos la tibia sangre de su corazón a fin de expiar la ira de Dios. A contarlo, haya música en el cielo y en el infierno esté lleno de confusión. Jesús, el Hijo eterno de Dios, el Cordero de la Pascua del Señor, murió. Sus manos fueron traspasadas y su corazón fue quebrantado. Como prueba de la puntería con que la punta de la lanza dio en el blanco, el fluido vital brotó en una inundación doble, aún hasta el suelo, y así Jesús murió. Si hubiera alguna duda de esto, habrían dudas sobre la salvación de ustedes y de la mía. Si hubiera alguna razón para cuestionar este hecho, entonces podríamos cuestionar la posibilidad de la salvación.
Pero Jesús murió y el pecado fue pagado. El humo del sacrificio sube al cielo. El Señor siente el dulce aroma y se complace a través de Cristo, la víctima, en aceptar las oraciones, las ofrendas a los que constituyen su pueblo. Tampoco murió como una víctima solamente, murió como un sustituto. Fuimos llamados como soldados para la gran batalla, y no pudimos ir. Éramos débiles, hubiéramos caído en la batalla, y dejamos nuestros huesos para ser devorados por los perros del infierno. Pero Él, el poderoso Hijo de Dios, se convirtió en un sustituto por nosotros. Salió al campo de batalla y se sostuvo ante el primer ataque del adversario en el desierto. 3 veces repulsó al nefasto maligno y todas sus huestes, hiriendo a sus atacantes con la espada del Espíritu, hasta que su enemigo huyó y los ángeles comenzaron a servir al cansado vencedor. El conflicto no había terminado. El enemigo solo había retirado para fabricar una nueva artillería y reclutar las fuerzas dispersas para una arremetida más terrible. Durante 3 años, el gran sustituto mantuvo su terreno contra asaltos continuos de las fuerzas de avanzadas del enemigo, permaneciendo vencedor en cada encuentro. Los demonios de los poseídos por ello fueron echados fuera. Legiones enteras fueron obligadas a encontrar refugio en una manada de cerdos. Y Lucifer mismo cayó como un relámpago del cielo de su poder. Por fin llega el momento cuando el infierno junta todas sus fuerzas, y es también el momento cuando Cristo, como nuestro sustituto, tiene que demostrar su obediencia hasta las últimas consecuencias. Tiene que ser obediente hasta la muerte. Hasta ahora ha sido un sustituto. ¿Renunciará ahora a su carácter vicario? ¿Renunciará a sus responsabilidades y dirá que nos defendamos solos? No, él no. Se ofreció y tiene que cumplir, sudando grandes gotas de sangre. No vacila ante el aterrador asalto. Con manos y pies lastimados se mantiene firme y, a fin de ser fiel en su obediencia, se entregó para morir. Y al morir mató la muerte. Puso su pie sobre el cuello del dragón, aplastó la cabeza de la antigua serpiente y venció a nuestros adversarios como si fueran polvo del campo. Sí, él, el bendito sustituto, ha muerto. Digo, si existe alguna duda en cuanto a esto, entonces tal vez tengamos que morir, pero como Él murió por nosotros, el creyente no tiene que morir. La deuda ha sido saldada hasta el último centavo. La espada de Dios ha sido envainada para siempre, y la muerte de Cristo la ha sellado en su vaina. Somos libres porque Cristo fue constreñido. Nosotros vivimos porque Jesús murió. Así como murió como un sacrificio y como un sustituto, es un consuelo para nosotros saber que Cristo también murió como mediador entre Dios y el hombre. Existía un gran abismo entre ambos, de modo que si queríamos cruzarlo para acercarnos a Dios, no podríamos. Tampoco podría Él cruzarlo para acercarse a nosotros si se hubiera dignado a rebajarse para hacerlo. Pero Jesús viene vestido con su ropaje sacerdotal, usando una coraza, portando el efod, un sacerdote eterno de la orden de Melquisedec. Su carácter real no es olvidado, porque su cabeza está adornada con una corona reluciente.
y sobre sus hombros lleva el manto del profeta. ¿Cómo puedo describir las glorias sin par del profeta, rey, sacerdote real? ¿Se arrojará al abismo? ¿Lo hará? Se lanza a la tumba, al abismo, y se cierra. Se tiende un puente sobre el vacío y Dios puede tener comunión con el hombre. Veo ante mí el pesado velo que protege de los ojos mortales el lugar donde brilla la gloria de Dios. Ningún hombre debe tocar ese velo, de otra manera muere. ¿Existe el hombre que puede rasgarlo? Tal hombre puede acercarse al trono de Dios. Oh, que el velo que separa nuestras almas de Él, que mora entre los querubines, pueda ser rasgado totalmente de arriba abajo. Arcángel poderoso, ¿te atreves a rasgarlo? Si te atrevieras, renunciarías a tu inmortalidad y tendrías que morir. Pero viene Jesús, el Rey inmortal, invisible con sus manos poderosas. Él rasga el velo de arriba abajo. Y ahora los hombres se acercan con confianza, porque cuando murió Jesús se abrió un camino de vida. Cantad, oh cielos, y regocijaos, oh tierra. Ya no hay una pared separadora, porque Cristo la derrumbó. Esta pues es una de las grandes maravillas del Evangelio, el hecho de que Jesús murió. Oh, ustedes que anhelan ser salvos, crean que Jesús murió, crean que el Hijo de Dios expiró, confían en esa muerte para salvarlos y serán salvos. 2. Pero Jesús resucitó. Esta no es una parte insignificante del Evangelio. Jesús muere, lo colocan en el sepulcro nuevo, embalsaman su cuerpo con especias, sus adversarios se cuidan de que su cuerpo no sea robado. La piedra, el sello, los guardias son prueba de su vigilancia. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué hacen, señores? ¿Pueden encerrar la inmortalidad en una tumba? Los demonios del infierno también sin duda observan el sepulcro, preguntándose ¿qué significa todo eso? Pero llegará el día, y con él el mensajero del cielo. Toca la piedra y ésta rueda, dejando abierta la entrada, se sienta sobre ella, como si desafiara todo el universo a volver a colocarla. Jesús despierta de su sueño como un hombre poderoso, se quita la venda de la cabeza y la pone a un lado. Desenrolla los lienzos con que envolvieron con amor y los coloca aparte, porque tiene bastante tiempo, no tiene apuro. No está por huir como un criminal que se escapa de la cárcel, sino que se comporta como uno a quien le ha llegado el momento de quedar en libertad y tranquilamente sale de su celda. Da un paso hacia arriba en el aire, brillante, resplandeciente, glorioso y hermoso. Él vive. Había muerto, pero se levantó de entre los muertos. No hace falta que nos explayemos sobre el tema. Solo hacemos una pausa para comentar. Esta es una de las notas más jubilosas de la escala musical del Evangelio. La muerte ha sido vencida. Tenemos aquí a un hombre quien por su propio poder pudo forcejear con la muerte y derribarla. La tumba está abierta. Tenemos aquí a un hombre que pudo retirar rápidamente los cerrojos y robar sus tesoros. Y así, hermanos, habiéndose liberado él mismo, puede también liberarnos a nosotros. También el pecado fue manifiestamente perdonado. Cristo estaba en la cárcel como un rehén, guardado allí como fianza. Ahora que ha sufrido para ser libre, es una declaración en el nombre de Dios de que nada tiene contra nosotros.
nuestro sustituto, ha sido liberado. Nosotros somos liberados. El que asumió la responsabilidad de pagar nuestra deuda ha sido puesto en libertad. Nosotros somos puestos en libertad con Él, el cual fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, versículo 25. Aún más, en cuanto se levantó de los muertos, nos da su promesa de que el infierno ha sido derrotado. Este era el objetivo del infierno, mantener a Cristo bajo su calcañar. Y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Se habían posesionado del calcañar de Cristo, su carne mortal bajo su poder, pero el calcañar herido salió curado. Cristo no sufrió ninguna herida por la de haber muerto. Amado, en esto triunfaremos. El infierno ha sido derrotado. Satanás ha sido turbado y todas sus huestes han caído ante Emmanuel. Pecador, cree esto. Es el Evangelio de salvación. Cree que Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos y confía en Él. Confía que salvará tu alma, porque arrasó con las puertas de la tumba. Confía que Él cargó tus pecados para justificarte, para vivificar tu espíritu y para levantar tu cuerpo muerto. Y de cierto te digo, serás salvo. 3. Ahora tocamos una tercera nota, sin la cual el Evangelio no está completo. Así como Jesús murió, ahora vive. No sucedió después de 40 días, volvió a la tumba. Dejó esta tierra, pero de otro modo, desde la cima del olivar, ascendió hasta que lo recibió una nube, desapareciendo de nuestra vista. Y ahora, este mismo día, Él vive. Allí está sentado a la diestra de su Padre, resplandeciente como un sol, vestido de majestad, disfrutando del gozo de todos los espíritus glorificados y del gozo inmenso de su Padre. Allí sentado, Señor de providencia, a su costado cuelgan las llaves del cielo, de la tierra y del infierno. Allí sentado, espera la hora cuando sus enemigos yacerán a sus pies. Me parece verlo, también viviendo para interceder. Extiende sus manos cicatrizadas, señala su coraza que lleva los nombres de los que son de su pueblo, y por el bien de Sión no permanece quieto. Por el bien de Jerusalén no descansa ni de día ni de noche, sino que ruega constantemente: oh Dios, bendice tu herencia, reúne a tu heredad. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Juan 17, versículos 24. Penitente, temeroso, deja que el Salvador viviente te alegre. Ten fe en Él, el único que tiene inmortalidad. Él vive para oír tu oración. Clama a Él. Él vive para presentar esa oración ante el rostro de su Padre. Ponte en sus manos. Él vive para juntar a aquellos que compró con su sangre, para integrar en su manada a aquellos que compró. Pecador, ¿crees que esto es cierto? De ser así, que tu alma repose en esta verdad. Hazla la razón de tu confianza y entonces serás salvo. 4. Una nota más y nuestro canto del Evangelio va llegando a su fin.
Jesús murió, resucitó, vive y vive para siempre. No volverá a morir. La muerte no se enseñoreará más de él. Romanos 6, versículos 9. Las enfermedades pueden visitar al mundo y llenar las tumbas, pero no hay enfermedad ni plaga que pueda tocar al Salvador inmortal. El shock de la catástrofe postrera sacudirá al cielo al igual que a la tierra, hasta que las estrellas caigan como hojas secas de la higuera. Pero nada moverá al Salvador inalterablemente. Vive para siempre. No existe posibilidad de que sea vencido por una muerte nueva. Esto también revela otra parte de nuestro precioso Evangelio, porque ahora es seguro que, porque vive para siempre, ningún enemigo puede vencerlo. Ha vencido y ha hecho huir de tal manera a sus enemigos del campo de batalla que nunca se atreverán a volver a atacarlo. Esto prueba también que la vida eterna de su pueblo es segura. Él vive para siempre. Oh semilla de Abraham, eres salvo con una salvación imperecedera por las misericordias seguras de David. Tu posición en la tierra y en el cielo ha sido confirmada eternamente. Dios es honrado, los santos son confortados, los pecadores son vituperados, porque puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, versículo 25. Ahora ruego a Dios que puedas afirmar tu fe en una de estas 4 anclas a fin de hallar descanso. Jesús murió. Pobre temeroso, si Él murió y cargó con tus pesares, ¿acaso no te salvará su expiación? Descansa en esto. Millones de almas han descansado en nada más que en la muerte de Jesús. Y este es un fundamento de granito. Ninguna tormenta del infierno puede sacudirlo. Aférrate bien a su cruz, sosténla, y ella te sostendrá a ti. No puedes depender de su muerte y ser engañado. Pero si esto no te basta, Él volvió a vivir. Apégate a esto. Ha dado prueba de ser el triunfador sobre el pecado y sobre tu adversario. Por lo tanto, ¿acaso no podrás depender de Él? No cabe duda que Él ha existido miles de santos que han encontrado en el más rico consuelo en el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. Resucitó para nuestra justificación. Pecador, aférrate a eso. Habiendo resucitado, vive. No es un Salvador muerto, un sacrificio muerto. Debe poder oír nuestras plegarias para presentar las propias. Entrégate al Salvador viviente. Entrégate a Él ahora. Él vive para siempre. Por lo tanto, no es demasiado tarde para que te salve. Si clamas a Él, Él escuchará tu oración, aun si fuera en el último instante de tu vida, porque Él vive para siempre. Aunque llegara el fin del mundo y tú fueras el último ser humano, aun así, Él vive para interceder ante su Padre. No andes deambulando tratando de encontrar alguna otra esperanza. Aquí tienes 4 grandes rocas para ti. Edifica tu esperanza sobre estas. No puedes desear fundamentos más seguros. Él muere, Él resucita, Él vive,
y Él vive para siempre. Te digo, alma, que esta es mi única esperanza, y aunque me apoyo en ella con todo mi peso, no se doblega. Esta es la esperanza de todo el pueblo de Dios que permanece segura en ella. Ven, te ruego, ven ahora y descansa en ella. Quiera el Espíritu de Dios traer a muchos de ustedes a Cristo. No tenemos otro evangelio. ¿Te pareció que sería algo difícil? ¿Algo sabiondo? ¿Un tema que tendrías que aprender en el colegio? ¿Que la universidad te daría? No tiene nada que ver con el aprendizaje ni erudición. Tu hijo pequeñito lo sabe y puede ser salvo por ella. Tú, que no tienes educación, tú, que apenas puedes leer un libro, tú puedes comprender esto. Él muere, está en la cruz. Él resucita, está en la tumba, abierta. Él vive, está el Señor que ruega. Él vive para siempre, está su mérito perpetuo. Confía en Él, pon tu alma en sus manos y sé salvo. De un sermón predicado el domingo 5 de abril del año 1863 por la mañana en el Tabernáculo Metropolitano de Newington por Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892, pastor bautista influyente en Inglaterra. La colección de sermones de Spurgeon durante su ministerio ocupa 63 tomos. Los 20 a 25 millones de palabras de sus sermones son equivalentes a 27 tomos de la novena edición de la Enciclopedia Británica. La serie constituye la mayor colección de libros por un solo autor en la historia del cristianismo. Nació en